En la última vez que hablamos sobre esto, estábamos hablando sobre en qué casos se juzga o cómo es que se juzga, según lo que hemos encontrado que la palabra puede tener algunas partes que parecen contradictorias. Unos lados me están diciendo que yo no debo juzgar a nadie y otros que nos reunamos entre todos para juzgar a alguien. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Sí? Porque entonces, para recordar, teníamos Primera de Corintios 6, 1 al 8, que dice el juicio entre hermanos, pues entre la gente perteneciente a una congregación. Y dice, pues la Reina Valera tiene un título que dice litigios delante de los incrédulos. Y esto lo que nos está hablando no es juzgar a alguien por lo que haga, o sea, como tal por su vida personal, sus pecados o lo que yo crea sobre esa persona, sino que nos está hablando de que para qué gente de la iglesia tendría que ir a litigar algo, o sea, propiamente, digámoslo, judicial de las normas civiles del país, ¿sí? Afuera con un juez regular, si acaso no hay sabios entre nosotros o quien pueda juzgar algo entre personas. Vamos a leer Primera de Corintios para retomarlo 6 del 1 al 8, que dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces, está diciendo que, que ya es bastante penoso, o sea, ya es bastante reprochable, entre comillas, que haya pleitos entre personas de la congregación, pero que si hay pleitos en la congregación todavía van y van donde un juez regular para que pleitee entre ellos, alguien que no tiene conocimiento, digamos, de Dios. Entonces que él debería darles vergüenza que primero que ya haya pleitos entre ellos y segundo que tengan que ir a juicio delante de un juez regular para arreglar cosas menores de esta vida. Dice, es preferible sufrir el agravio o dejar pasar la situación, por así ponerlo, que ponerse a pleitear. Pero si todavía quieren entrar en juicio, quieren entrar en pleito, ¿por qué se van delante de un juez incrédulo? Es decir, delante de un juez de la tienda regular y no lo arreglan entre la congregación. ¿Por qué no se ponen, no hay alguien que pueda mediar entre dos personas y decir, oiga, no, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué hiciste esto y por qué pasó aquello? Y arreglar la situación. Eso es lo que estoy diciendo. Pero lo traíamos era porque puede parecer extraño, porque nos está llamando a juzgar cosas o personas. Y en otros lados nos dice que no juzguemos a nadie, como Santiago, como Romanos, como, ¿sí? Entonces lo traíamos era para tratar de solucionar cualquier contradicción o aparentes contradicciones. Ahora vamos a ir a otro pedazo que tiene otra aparente contradicción, pues como por retomar eso, Colosenses 2:16. En Colosenses 2:16, que eso también está en la prédica pasada, pero pues podemos retomarlo como para refrescar y regresar al tema. En Colosenses 2:16 lo que tenemos es la carta de Pablo a Colosas y nos está diciendo algo particular. Eh,
En el 16 nos dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Sí? Y tenemos un problema con eso porque todas estas leyes, entre comillas, vamos a decirle leyes, están vigentes. Es decir, sí debemos observar el día de reposo, sí debemos observar los días de fiesta y sí debemos cumplir con esas cosas. Entonces, ¿por qué Pablo nos está diciendo que nadie los juzgue por esas cosas? Aparentemente lo que se puede entender y lo que regularmente utiliza en este versículo para explicar es que no se debe cumplir y que nadie les diga que cumplan con esas cosas. Que nadie les vaya a decir nada si no lo hacen o por qué no lo hacen. Entonces teníamos para este contexto la ciudad de Colosas y la congregación de Colosas. Para entender por qué les habla y cómo les está hablando, hay que mirar primero a quiénes les estaba hablando. Lo que estaba pasando en Colosas es más o menos lo mismo que pasaba con la comunidad de los Gálatas. Estaba hablándole a una comunidad de gentiles recién conversos. Gentiles que no conocen nada de lo que sucede con el contexto hebreo que vendría siendo esta palabra. Para ellos los dioses eran muchos y por lo general si había uno nuevo solo lo agregaban a, a los muñequitos que ya tenían. Entonces, ellos cuando les presentan a Jesús, muchos de ellos solo lo agregan como un dios más que pueden meter dentro de su altar de muñequitos. A este también lo agrego. Tengo a Venus, a Dionisio, a Hermes, a Zeus. Y ahora hay un tipo como chévere que me están diciendo que por si al caso lo ponemos aquí también y a todos les quemamos incienso y eso, entre todos empujan. Como decía la otra vez, entre todos ayudan un poquito. Y entonces él les está haciendo, de hecho, lo que hay detrás desde el principio del 2 es, ¿acaso Jesús básicamente le está diciendo no es suficiente? Él murió por todos ustedes, todo este asunto, nos abrió las puertas de, no hace falta nada más, no agreguen, o sea, desháganse de todo esto porque este es el único. Pero la conducta de ellos podríamos decir que era apenas normal porque toda su vida tenían muchos dioses y pues esto es muy nuevo, ¿sí? Por esta razón, Él les está hablando de esta forma y les está diciendo en el 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿sí? Porque les está diciendo no se dejen engañar, dejándose meter otros dioses y otras cosas, dejen eso a un lado, ustedes ya no son de esa parte, ahora agárrense solo de Jesús, ¿sí? Y les está hablando así por el pasado que ellos tenían. Pero también había otro conflicto y era los judaizantes, que estaban diciendo que si no se circuncidaban no había salvación. O, ¿sí? Eso es un tema que vamos a tocar aparte porque es más largo y ahora no hace falta entrar ahí. Pero en este momento no está hablando de tradiciones de los hombres, no está hablando de las tradiciones de hombres que había instaurado el judaísmo rabínico de la época. Está hablando de todas las cosas que hacían los gentiles de acuerdo a su pensar para pues su tema religioso, ¿sí? Entonces les dice, básicamente desháganse de todo esto y ahora entren a esto que es Cristo y únicamente a Él. Y luego dice, sepultados en el 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos.
Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces no estamos hablando de que ese versículo nos está explicando que eso no se hace, sino que nos está diciendo, ahora que ustedes entraron a esto y adoptaron estas cosas, que nadie les vaya a decir, ahora ustedes cambiaron y resultan haciendo solamente esto. Cambia ahora el sentido de las cosas, ¿sí? Porque es que Pablo no se puede contradecir en un versículo y en otro. En Hechos 24:14 dice, por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Es decir, él hacía todo, cumpliendo todas las cosas que estaban escritas en la ley y en los profetas, pero ahora caminando con Jesús. Entonces él no se puede contradecir y decirles en un momento como yo sirvo a Dios en todas las cosas y luego más adelante les escribe a la gente y decirles ustedes no me preocupen por eso. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí vamos a eliminar con eso otra de las contradicciones que podríamos tener por el tema de juzgar. Vamos ahora a recorrernos un poquito lo que dice Levítico, Deuteronomio sobre esos asuntos. Para eso vamos a ir a Levítico 19. Levítico 19, en el versículo 17, de hecho vamos a leer desde el 16, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Sí? Él está haciendo, básicamente está dando nuevas normas, nuevas leyes para decirles, oiga, no hace falta lo que veíamos en Corintios 6, primera de Corintios 6, que decía, no hace falta estar pleiteando, es decir, vaya, arregle las cosas con su hermano, no se ponga a chismear de lo que no sabe, no se ponga a hablar de alguien y está pegado al no atentarás contra la vida de tu prójimo. Eso es en el versículo 16, está ahí pegadito. No chismee, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Porque eso es calumniar en muchas ocasiones. Y eso es predisponer a la otra persona con la que estamos hablando a una situación incómoda con la persona que no está. Ya vamos a entrar a ese pedazo en Deuteronomio de una cosa es chismear, otra cosa es estar hablando cosas serias de lo que está ocurriendo con X o Y persona. Pero primero hay que entender, como empezó toda esta prédica hace 2 sábados, de que lo que nosotros hablamos generalmente no es lo mismo que queríamos decir y que la persona que escucha no está escuchando precisamente lo mismo que estamos diciendo, que puede cambiar en muchas situaciones. Si tenemos eso presente y la dificultad que existe para expresarse, cuando hablamos con alguien más, esta persona nos puede estar entendiendo de otra manera. Y podemos correr el riesgo simplemente de generar una indisposición sin mayor razón para con otra persona. Yo le decía a alguien que hay una línea muy fina, muy difícil de distinguir para hablarle a alguien sobre otra persona.
Porque independientemente a mí no me haya ido bien con esa persona, por la razón que sea, cuando yo le digo a otra, ni se le ocurra juntarse aquí con ella, esta persona, porque es que es así o así y tal cosa y tal otra. Estoy predisponiendo una, una división entre dos personas que no era necesaria, porque lo que le pasó a ella puede que no le pase. O sea, lo que me pasó a mí no le puede pasar a ella o cosas por el estilo. Y no es necesario. De hecho, nos estamos solamente haciendo un mal porque estamos predisponiendo una situación. Y eso se nos puede devolver después. No, pero ella me dijo, aquella persona me dijo que usted era así, así, así. Y después terminamos en un conflicto que no era necesario. Por eso tenemos que ser muy delicados con quién estamos hablando, de qué estamos hablando o de quién estamos hablando, porque todo eso termina casi siempre mal, ¿sí? Y Proverbios nos enseña muchas veces que mejor nos quedemos callados, que entre menos hablemos está mejor, porque cometemos menos errores para expresar ciertas cosas. Y entonces la gente dice, pero sí es verdad. Pero un momento, volvemos a juzgar unas cosas que quizás no entendemos. Y de hecho, si vamos a una raíz muy profunda de lo que sucede con las personas, a veces la persona ni siquiera tiene la culpa de cómo está actuando, sino que fue lo único que vio durante toda su vida. Está casi que condicionado, programado a responder de esa manera. Si tuvo padres muy fríos, si tuvo poco atención, poco cariño, es normal que la persona sea a los extremos o totalmente hostil, tosca, fría o muy apegada, muy eh, melosa, cosas por el estilo, extremos que pueden hacer mucho daño. Pero entonces lo juzgamos sin entender qué está pasando con esa persona. Y a veces digámoslo en algo sencillo, pero es que esta persona llegó hablando así o llegó así y es que siempre está de mal humor, siempre está hablando durito, siempre está hablando no sé qué, y no, la verdad no sabe qué está pasando la persona, qué está viviendo, y estamos haciendo un juicio muy duro sobre alguien. O sea, de verdad consideremos que no necesariamente tenemos que hacer un juicio sobre todas las personas ni todas las cosas. No tenemos en serio por qué determinar, es que esto está pasando, es por esto. Es que esta persona hizo esto, yo sé por qué es que tal y a veces simplemente no es así. Muchas veces nos hemos encontrado con oremos por tal persona, oremos por tal otra porque es que está en una situación y a veces nos hemos dado cuenta ya que literalmente es Dios librando a esa persona de algo y la está desanimando de participar en ciertas cosas o de ciertas situaciones para que no vaya, porque después se dan cuenta que allá no, allá hubo un accidente o allá hubo un problemón o allá. Y estamos juzgando la situación siempre para mal. ¿Sí? Entonces, esto es muy difícil, es decir, no les voy a decir, no hay como una fórmula, no hay como una estructura para poder decir cuándo hablar o no de alguien. En la literatura judía antigua decían que solamente se podía hablar de otra persona si la vida de otra estaba en peligro por eso. Es decir, yo solamente puedo decirle a esta persona, oiga, tenga cuidado con aquella persona, ¿sí? Porque ha estado preso las últimas 3 veces por, por asesinato. Digámoslo, pues estoy poniendo un caso muy, muy extremo, pero solo decía que se podía hacer en ese caso solamente si estaba en peligro la vida de alguien más. De otra manera, era más prudente cerrar la boca y no ponerse a decir cosas. Entonces, nos abre otra puerta y es que si yo creo que esta persona está haciendo esto, yo primero hablo con ella y le pregunto realmente por qué está pasando lo que está pasando, para saber con certeza qué
por qué ocurre lo que ocurre. Esto es, razonarás con él. Para que esto no avance, muchas veces simplemente nos enojamos con alguien y hacemos muchas cosas y hablamos mucho de esa persona cuando realmente no era eso lo que estaba, solo pasaba en mi cabeza. Esa persona solo estaba haciendo lo que hacía por muchas razones negativas, pero eso solo estaba pasando en mi cabeza. Estaba hace buen tiempo ya, veía una conferencia de una mujer que habla sobre el ser vulnerable. Y ella contaba el caso de que se fue de vacaciones con su esposo y estaban nadando en un lago. Y ella que no era como de muy el estilo, quiso ser muy tierna y decirle ahí de frente, oye, es que me encanta que estemos aquí juntos, estoy disfrutando de este momento, de verdad no escogería otro momento, ni otro lugar, ni otra persona, a ti nomás. Y él, y siguió derecho, siguió nadando a toda. Y ella se quedó muy dolida porque no entendía qué pasaba. Y entonces volvió a abordarlo, a tratar de decirle, oye, es que en serio me encanta estar aquí contigo. Y él como que volvió a decir, sí, a mí también. Claro, ella se sintió herida y después tuvo que reunir un valor enorme para en casa abordarlo y decirle, vea, la verdad es que yo estoy muy sentida porque es que yo quise tener un bonito detalle y te estaba abriendo el corazón, te estaba diciendo todas estas cosas. Y usted solamente, como si nada pasara. O sea, yo entiendo, pero finalmente avanza la conversación y él le dice, perdón, la verdad tenía muchas cosas en la cabeza, pero además no me gustaba estar en el lago y estaba ansioso porque tenía miedo de todo lo que pudiera pasar, de todo lo que hubiera en el agua, de que entonces dónde están los niños si se meten en el agua, qué voy a hacer. Y estaba simplemente absorbido por la angustia de estar ahí. Y no te presté atención. Ni siquiera entendí qué dijiste. Pero ella en su cabeza, el tipo estaba a punto de divorciarse. Porque ¿dónde estaba todo él? Entonces a veces no entendemos realmente qué está pasando con la otra persona, de hecho no entendemos si entendió lo que quise decir y nosotros armamos una situación muy grande de cosas que no tienen nada que ver. Por eso dice razonarás con tu prójimo. Y primero hay que hablar con la persona para saber, no es que yo creo que es que tal persona se la pasa en estas y en estas. Yo no sé, pero a mí me da mala espina. Y estamos creando toda una vida de una persona y estamos decidiendo por qué hace lo que hace, dónde anda. Y entonces construyen toda la vida de la persona y después resulta que no era así. Nosotros miramos la situación y asumimos las cosas, pero no preguntamos, pero no nos acercamos a saber por qué es o qué es realmente lo que está pasando. Y entonces tenemos situaciones solo en nuestra cabeza y nos amargamos solo con las situaciones de nuestra cabeza. Y enseguida hablamos de que esa persona sí hizo lo que hizo o no, o sí hizo lo que realmente no pasó, lo que en la realidad no ocurrió, pero en nuestra cabeza sí. Y estamos hablando y después queda la persona muy mal, calumniada y después nosotros quedamos como unos chismosos. Y eso se arma un desastre en un momento. ¿Por qué? Porque generalmente la gente no tiene la costumbre de preguntarle, hey, ¿qué es lo que tienes en la cabeza? ¿Qué es lo que está pasando? No preguntamos, asumimos que hizo eso porque es un desgraciado. Entonces, y no tenemos como ese de lo que dice que vamos a ir allá. Deuteronomio 17:2. Leo para ustedes, dice, cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido,
y te fuere dado aviso y después oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrarás y así morirán. Bueno, primero, no vamos a echarle piedra a nadie, ni real ni en palabras. No vamos a usar las palabras como armas. ¿Sí? Y esto no solamente es en cuanto a la idolatría que nos está hablando acá, que dice que si encontraran dentro de la ciudad a alguien que condujera a malos pasos al resto, entonces dice que y te fuera dado aviso y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Entonces sí, indagando bien. En otras dice, indagarás diligentemente, porque esto no solo está escrito en Deuteronomio, está también en los otros. Entonces, ir y preguntar, corroborar, no es una señora me dijo que se acababa de levantar y que, o sea, abrió los ojos y se paró y abrió la ventana y cuando vio la ventana vio un hombre saliendo de la casa de enfrente. Y como esa es toda resbalosa, claro, el tipo entró. Y entonces yo creo que tenemos que hacer algo. Yo creo que hay que ir y avisarle al marido porque es que... Y metemos a la gente en problemas, resulta que era el tipo del gas que ya estaba saliendo o estaban tocando la puerta para entregarle algo, pero la señora se acaba de levantar y confiamos más en el testimonio de la señora que se acaba de despertar, que no ha cuadrado todavía ni cómo se llama, y decimos, claro, es que como ya la hemos visto antes, y la verdad ha visto situaciones similares. Entonces, ¿qué armamos ahí? Es solo un pleito, solo un problema. Enseguida hay muertos y todo, y fue por puras habladurías. Y creeríamos que estoy exagerando, pero la verdad es que no. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, y esto es lo que íbamos, indagar. Y eso no es primero indagar con la señora que se acaba de despertar y abrió la ventana y los vio. Yo voy y le pregunto a la persona qué está pasando. Y eso no solamente para ese caso, sino para cualquier otra cosa. Ve, ¿por qué estás hablando como tan golpeado hoy? Y a veces las personas dicen, de verdad, no me había dado cuenta que estaba así. La verdad es que tengo muchas cosas en la cabeza y no quería ser grosero, la verdad. Pero asumimos un montón de cosas. Y lo más prudente que podemos hacer es, si realmente estamos involucrados en esa situación, indagar con la persona. Si la persona parece que nos está mintiendo, entonces indaguemos diligentemente el asunto, solo si estamos involucrados. No se ponga a indagar si realmente la señora del frente, que usted no sabe cómo se llama, realmente hace lo que hace. Y entonces usted va y le toca la puerta y le dice, ve, es que yo vi esta mañana a un señor, pero ese no es tu marido, ¿cierto? ¿Y por qué vino? Y ella, bueno, ¿y usted cómo se llama? ¿O qué? ¿Usted es del barrio? Si me hago entender, son cosas que no nos incumben. Cuando le incumban, cuando lo afecten o cuando estén dañando los ambientes de los que usted participa, entonces indague con la persona primeramente. Y después, si dice que uno lo debe amonestar primeramente en privado, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás así? Y enseguida dice que si no cambia la situación, todo sigue sin respuesta y sigue habiendo afectación de las cosas, voy con un testigo y le digo, mire, que quede claro que yo le estoy hablando de esta situación porque nos está afectando a todos. Y después de eso dice que si no hay solución, puedo ir delante de las
personas que tienen la autoridad en ese grupo y decirle, vea. Y si ni aún así, entonces delante de la congregación. Ese es todo un procedimiento y todo un protocolo para. No empecemos desde les presento al adúltero de la congregación o les presento al ladrón de la congregación. Porque es que yo vi que, cuidado con esas cosas. Primero es la persona, indaguemos el asunto y no hablemos. Lo más prudente es no hablar. Aún, sabiendo que con certeza, porque lo vimos, porque es evidente que la situación es real, yo vi un robo y fue literalmente un robo, no debería ponerme con las personas que no tengan nada que ver, no estén involucradas. Ve, es que yo vi un robo y es aquel personaje. Si no lo conoces, yo tengo una foto de él por aquí, ¿sí? Para que estemos apercibidos y nunca se cruzan. O sea, no, ni siquiera es prudente ni necesario hablar de esas cosas así. Ahora vamos a ir, como para cerrar, a lo que vendría siendo cómo abordar una situación en vez de lanzar un juicio, qué es lo que primeramente deberíamos hacer. Dice, vamos a ir a Santiago 5:15. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No hay mucho que explicar, simplemente antes de usted coger y agredir, vaya y hágalo volver de su pecado. Vamos a ir justo vamos a devolvernos un poquito, Santiago 2:8, que dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a adaptar este pedazo a la situación en concreto que estamos hablando. Hay alguien de los que tenemos comentarios, cosas. Primeramente es ir y hacerlo volver de su pecado. Decirle, yo creo que esta situación que estamos viendo es por esto, ¿qué es lo que está pasando? Porque es que eso está afectándonos a todos. Y yo creo que no es la manera de actuar por esta y por esta razón. Eso es hacerlo volver de su pecado. Y enseguida, lo que acabamos de leer en 2:8 es solo esa ley del personaje de Dios que nos dio esta ley para ser juzgados, solamente esa puede juzgar. Y si en un punto dice no adulterarás y en otro dice otra cosa, si uno falla en uno se está haciendo culpable básicamente de todos. Es decir, no es que yo no peco, sino que peco diferente a la persona que tengo enfrente. Entonces, yo soy tan culpable delante de la ley como la persona que tengo enfrente. Así que tengo que hacer misericordia, porque la misericordia está por encima del juicio, para que yo también pueda alcanzar misericordia. Si yo no me acerco con misericordia a esa persona,
porque es amar al prójimo como a mí mismo, y a mí me gustaría que en vez de acusarme, me dijeran, hey, ¿qué podemos hacer por ti? Porque estamos viendo que hay muchos problemas y esto nos está afectando. ¿Qué podemos hacer para arreglarlo? ¿Qué es lo que está pasando contigo? Porque cuando tenemos ese problema y nos ponemos a chismear o nos ponemos a comentar o a simplemente dentro de nosotros mismos cargarnos de una situación que probablemente no esté pasando, solo hacemos daño. Hay que hablar con la persona y decir en qué podemos ayudar, dónde está el fallo contigo, qué es lo que ocurre, para poder alcanzar misericordia, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Todos somos tan culpables delante de la ley como cualquiera, no importa lo que hagamos, por eso no podemos juzgar a nadie más. Y si vemos un fallo en otra persona, es en qué puedo ayudar, no es señalar a la persona delante de todos, porque ese mismo juicio, esa misma forma de actuar va a caer sobre mis propios pecados y entonces también me pueden señalar con esa dureza. Ahora vamos para cerrar a Gálatas 6.1, que este es básicamente la conclusión de todo esto. Dice, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Sí? Dejémoslo ahí porque ya nos vamos por otro lado, pero si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo que justamente estábamos hablando. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Sí? Entonces, paremos un momentico antes de hablar con alguien más de alguien que no conocemos. ¿Sí? Tratemos, porque esto no va a ocurrir mañana, que mañana ya no tengamos esta facilidad para crearnos situaciones o suponer cosas de la gente, pero sí podemos empezar el ejercicio de retener nuestras palabras. Un poquito de silencio de verdad no nos hace daño, porque generalmente estamos hablando muchas cosas sin sentido. A veces estamos hablando solo cosas que hacen daño y a veces solo nos hacen daño a nosotros mismos. Entonces, tengamos cuidado con el impacto de nuestras palabras. Antes de hacer un juicio de una situación o de una persona, corroboremos que así sea. Si hay inconvenientes y eso nos está afectando, hay que hablar con esa persona para solucionar en ese momento. Y hay ese protocolo. No es, ahora que te enteraste, por favor, públicalo en Facebook para que todos atendamos quién es el desgraciado, quién es la desgraciada. Así nos apercibimos todos y podemos señalarlos desde todos los continentes del planeta. Entonces, si no, ir y solucionar, asegurarnos de que lo que nosotros pensábamos es real. O si no, pues detener nuestras palabras. Y en cualquier caso que tengamos que intervenir con alguien, acordémonos que esa persona también podemos ser nosotros mismos. Que eso es el amor al prójimo. Si yo lo trato con dureza, a mí me van a tratar con dureza. Entonces, esa persona que está ahí sentada, que usted cree que es de lo peor, está actuando de una manera muy incorrecta y es totalmente reprochable y deberíamos hacer algo, esa persona puede ser usted en algún momento.
Para que usted alcance misericordia, actúe con misericordia en ese momento. ¿Mm? Y así se cumple Gálatas 6. Entonces, con esto cerramos todo el ciclo de qué es juzgar, cómo es que se juzga y la medida de nuestras palabras, que todo esto se resume con la medida que midas, serás medido. Eso está en Mateo 7, Lucas 16, ¿sí? No nos metamos en situaciones que solo nos hacen daño a nosotros mismos. El peso de las palabras es muy grande.